Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Ya queríamos arrancar el debate justo antes, pero no, vamos a hacerlo rápidamente ahora. Hay dos cosas. La pregunta, porque bueno, Reinaldo Pared Pérez hoy me parece que quiso meter así como una agujita, ¿no? Pero Reinaldo tiene esa... yo no voy a calificarlo de bueno o malo, es el estilo de Reinaldo Pared Pérez. Suele hacer declaraciones que causan polémica. En todo caso, la pregunta que nos hacemos esta noche, la van a ver ustedes allí en pantalla en segundos, es si es Hipólito Mejía, tal y como piensa Reinaldo Pared Pérez, el único facultado de la oposición para tratar sobre la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Eso es como para hacerle el juego a Reinaldo Pared Pérez en ese sentido. Pero aparte, a mí me gustaría que escucháramos un poco sobre las declaraciones de Reinaldo, y me parece que es oportuno que las escuchemos hoy al cierre de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. A ver si usted está de acuerdo o no con lo que dice el secretario general del PLD. Escuchemos. Y al final se decidió que el presidente del partido, el secretario general y el compañero Rafael Alburquerque integremos una comisión que le dé seguimiento a esta decisión que deberá tomar el Senado de la República. Esa comisión la va a coordinar el presidente del partido, es decir, el compañero Leonel Fernández, y en lo inmediato, en el transcurso de esta semana, quizás mañana, deberemos reunirnos, si no con el bloque de senadores del PLD, por lo menos con una comisión de dicho importante órgano legislativo, a los fines de que, como ya está en su fase final, lo referente a la escogencia de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral, tener ese intercambio de impresiones con los compañeros que integramos el bloque de senadores y senadoras del PLD. Básicamente fue eso. El miércoles se podrá definir... Reinaldo Pared Pérez se refiere a que se van a acercar como partido político al Senado de la República, hablarán con esa comisión. Ellos insisten en que debe prevalecer las observaciones que haya hecho la comisión. Si bien Reinaldo fue enfático en repetir que si el Senado considerara que ninguno de los que presenta la comisión debe estar dentro de la Junta Central Electoral, pues también podría hacerlo. O sea, que las decisiones de esa comisión no son vinculantes. No, es lo que ha dicho hoy Reinaldo Pared Pérez, lo ha reiterado. ¿Qué piensan ustedes, no solamente con respecto a lo que había dicho sobre Hipólito, sino también con respecto a este tema del comité? Particularmente yo coincido en la parte referida a que no son vinculantes. Yo pienso que el Pleno es soberano de tomar cualquier decisión. No necesariamente estamos hablando aquí de temas legales, sino legítimos. En adición a ello, no necesariamente tendrán que dar una respuesta a los senadores, pero caramba, después de bailotear tantos nombres y tantas listas y hablar de perfiles y aceptarlos y no aceptarlos, y venir entonces la comisión, que es la llamada a iniciar el proceso, y más allá y por encima de la soberanía que pueda tener el Pleno, salir con nombres que sean desconocidos o extraños para lo que ha manoseado el país político, podría revestir la elección hasta de algún nivel de ilegitimidad en función de la transparencia, de la diafanidad. Con respecto a la parte del presidente Mejía, yo pienso que, bueno, a mí particularmente no me merece ningún comentario el tema, porque yo soy de los que pienso que en todas las parcelas políticas existe gente de calado, que tiene formación, que tiene nivel intelectual, que tiene muchísima calidad para opinar en esos temas. Antes de que tú concluyas, Monchi, porque quiero aprovechar de que hagamos la ronda completa, porque si bien sobre esto no quieres opinar, a mí... No es que no quiero, que no me merece ninguno, porque yo pienso que hay gente buena en todos lados. Perfecto. Yo quiero preguntarte, porque a mí sigue sin quedarme claro el asunto de la famosa lista. Vertico hace una exposición, la que yo respeto. Ustedes hablan de que entregaron una lista, pero hay que ser muy específicos en esto, porque el tema del lenguaje y la comunicación es con lo único con lo que contamos, además de, por supuesto, que las matemáticas hablan. Leo, artículo del periódico El Nacional hoy. Me refiero a Andrés Bautista García, presidente del PRM. Dice, Núñez Collado, monseñor, le pidió que le diera por escrito los nombres de esas personalidades independientes a los que el PRM se ha referido desde el principio cuando hablan de los llamados perfiles. Lo que dice el texto del Nacional, citando unas declaraciones de Bautista en el programa 1+1, explica que así lo hizo,
¿Y qué son? Jorge Subero Isa, Luis Mora, Julio César Castaño Guzmán, Julio Aníbal Suárez, Marisol Vincent, Francisco Puello Herrera, Armando Vallejo, Roberto Saladín, Miriam Germán, Juan Rosario, Semiramis Olivo de Pichardo, Rafael Ciprián, Braulio Portes, Ricardo Nieves y Katia Miguelina Jiménez. Después, lo que dice el señor Bautista es: reto a Pared Pérez o a cualquiera que demuestre que algunas de esas personalidades fueron contactadas por nosotros. Bueno, pese a, antes de su mención a la lista. Ese segundo punto, para mí, viéndolo desde el punto de vista de las realidades, señor Bautista, yo con mucho respeto creo que es irrelevante si usted los contactó o no antes de entregar la lista. Yo soy amiga de Tobías Crespo desde hace mucho tiempo y no tengo que llamarlo para poner una lista. Pero en esa lista todos los que están ahí fueron aspirantes, sí, estaba. Pero es lo que dice Bautista, por eso que yo quiero que Vertigo nos explique. Perdón, yo quiero simplemente tocar un párrafo, como tú decías. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, admitió hoy que su organización entregó a Monseñor Núñez Collado una lista que tuviera como referente, oigan la palabra bien, referente. Esa fue la lista que se entregó para crear un esquema de perfiles y que de ahí saliera la Junta Central Electoral. Bueno. Tú no puedes sindicalizar. Estoy hablando de una lista que se entregó al inicio del proceso de diálogo hace ya espacio Vertigo, de 3 meses. Perdón, ya va. Pero es que ustedes habían hablado de perfiles, ustedes habían negado taxativamente que ustedes han dado. La declaración se basta por sí misma. Suspendieron Vamos a escuchar a Vertigo porque esto es un tema que es bueno explicar. Yo quiero que si vamos a informar, lamentablemente que no tenemos el espacio, pero el PLD tiene su estrategia, el PRM tiene la del PRM, y yo particularmente lo único que le hago un llamado a la población es que se mantenga atenta, porque aquí al final la verdad va a resplandecer y nosotros vamos a seguir con nuestra propia estrategia, porque la estrategia nuestra es devolverle la credibilidad a un órgano desacreditado por demás, Sí. Y lo otro es tratar de crear las condiciones para un proceso con ciertos niveles de garantía en el futuro, que no existan los niveles de cuestionamiento, porque tú no puedes sindicalizar en ese listado a una Marisol Vincent al PRM, tú no puedes sindicalizar a un Rafael Ciprián al PRM, tú no puedes a un Subero Isa sindicalizarlo al PRM. Usted lo que quiere decir que son personas que ustedes consideraban como partidos independientes, pragmáticos. Ese listado se le suministró a Núñez Collado. Por solicitud de él. Por solicitud de él, con la condición. Esos son los más serios y más honestos. No, pero hay gente que no admite ningún tipo de cuestionamiento. No, pero hicieron un listado. Déjame terminar. Sí. Sino que se crearon, se dio esa lista para a partir de ahí, cada quien suministrar la lista de personalidades que pudieran reunir las características. Gente como ellos, pero no ellos, Vertigo, más o menos. Yo no estoy diciendo se dieron una pregunta, Vertigo. Vamos a dejarlo hablar. Una serie de perfiles. Ahora, esa lista, en ningún momento el PRM puede decir que dio una lista, porque se va a entender, y es lo que ha querido el PLD, que el PRM diga, para decir, como lo han estado diciendo y en este programa, muchos de los panelistas del PLD lo han insinuado, de que nosotros estamos buscando una parte de un pastel. Una repartición. No es así. ¿Y para qué era la lista? No es buscando parte de un pastel. Vuelvo y te repito, a raíz de la conformación de un diálogo a petición del presidente de la República, se suministraron los nombres para empezar a crear los perfiles y crear las condiciones de crear una Junta Central Electoral independiente. Ahora, yo te digo claro, es una facultad del Senado, y lo que hizo Reinaldo, o piensa hacer Reinaldo, como parte de una comisión, yo lo creo inclusive que es una debilidad institucional. ¿Por qué? Porque Reinaldo juez y parte, aunque él es secretario general del PLD, el presidente Fernández, como su condición de presidente del partido. Ahora, ¿qué sería lo correcto? No es el PLD, aunque tenga la mayoría, el único que está aquí facultado para accionar como partido político. Leonel Fernández debió de llevar la voz cantante en todo este proceso. ¿Por qué? Porque él es el presidente del partido. Esto es un problema de partido político. Entonces, decir que Hipólito Mejía hoy es el líder de la oposición para meter una espinita, eso no es así. Hipólito Mejía es el referente político que tiene el PRM en muchísimas condiciones. Y como tal, va a ser consultado por Andrés Bautista, que tampoco es Luis Abinader,
el líder de la oposición. Hay un presidente del partido y el presidente del partido, como tal, se reunirá con todos los líderes del partido. Hipólito no va a involucrarse en ese proceso. ¿Por qué? Porque Hipólito Mejía es parte interesada en un proceso posterior, en un momento determinado. Mira, el presidente Danilo Medina le pidió a Monseñor que liderara este esfuerzo de seleccionar una Junta Central Electoral que tuviera la aprobación mayoritaria, ¿verdad? De la sociedad. Y sobre esa base yo entiendo que el presidente Danilo Medina estaba confiando en Monseñor como un árbitro entre los diferentes actores de los intereses políticos, porque es un ente político el que finalmente va a seleccionar a la Junta Central Electoral y lo selecciona en todos los países del mundo. Eso no es diferente en ningún otro país. Y así está establecido en la Constitución. En la Constitución, bien. Ahí no se está violando nada. Ahora, que yo recuerde, cuando le tocó a Hipólito Mejía, precisamente, que es el referente que Reinaldo Pared está indicando como el líder de la oposición y al cual puede con comedimiento y equilibrio poder utilizarlo en esta situación que se está presentando, Hipólito Mejía no llamó ni convocó a nadie. Puso la Junta Central Electoral que él quiso. Y aún así, con esa Junta, el PRD perdió las elecciones. Lo que estoy diciendo con esto es que el presidente Danilo Medina, queriendo hacer un ejercicio democrático y de participación, ha utilizado los mecanismos que se tienen de consulta, de diálogo a través de un referente como Monseñor para lograr finalmente una Junta Central que tenga la credibilidad. Nos queda poquitico tiempo. Yo entiendo que al final y en definitiva, y lo vuelvo a repetir en mi comentario, esa estrategia que habla Bertico se guisaron en su propia salsa. Guadalupe o Monchi, ustedes deciden. Bueno, yo quisiera decir que el proceso de selección de la Junta es algo como para salir del paso y para cumplir con lo que se está haciendo. Por ejemplo, se habla de que se iba a elegir la Junta en base a perfiles, pero nadie conoce los perfiles, solamente... Bueno, ¿y por qué la oposición no hizo un planteamiento inicial presentando cuáles son los perfiles? Si vamos a la definición, el perfil es qué características, cuáles son. Ahora, después de eso hay que evaluar. Una pregunta, esa lista del PRM estaban en los que fueron aspirantes. Es que después que tú tienes, si vamos a un proceso de selección como se hace en una empresa o en una licitación, después que tú tienes el perfil, tú tienes que evaluar y esa evaluación tiene que tener una puntuación y esa puntuación debería de ser pública para que todo el país conociera cómo fueron evaluados los 200 tantos candidatos que se presentaron. Ese es un proceso abierto. Ahora aquí lo que se está demostrando, perdona Monchi, es un proceso donde se están poniendo de acuerdo en base a nombres que le interesen a unos partidos o nombres que le interesen a otros partidos. Sigue siendo el mismo proceso tradicional de elección de los miembros de la Junta Central Electoral. No es un proceso público, no es un proceso transparente y no responde a los intereses del país, sino a los intereses de las cúpulas de los partidos políticos. Yo particularmente, señores, no tengo una explicación. Esa es mi visión. Esa es la visión de Guadalupe. Mire, yo no tengo una explicación porque Catherine decía al principio del programa algo que es incontrovertible, señores. El jueves discutimos aquí todo. Yo recuerdo que dije que casi emplazando al secretario general, lo dije en varias ocasiones. Correcto. Recuerdo que me despedí diciendo, pero que el secretario general suministre el listado y sabremos quién está hablando verdad y quién no, porque si se dice que hay un listado que ha sido suministrado y por otro lado, la otra versión, la del oficialismo, la de la oposición, es la de que no hay listado. Recuerdo que el Pidio entró en una pequeña discusión hablando de que sí, que si había un listado, que si no había, que si era una propuesta, que si era un nombre. Señores, es muy sencillo. ¿Por qué la respuesta o la suspicacia de la gente es muy lógica? Si se pasaron 2 o 3 días diciendo que no había un listado para iniciar la semana después de que el secretario general del PLD lo publicó en Twitter, porque recuerden que todo esto viene como consecuencia de que él le publique el listado. Entonces,
viene a decirse que no era un listado para nominar a nadie, sino era un listado de perfiles. Digo, bueno, perfecto, que yo recuerde, la discusión giró en torno a un listado, no a un listado de perfiles. Esos pequeños espacios comunicacionales son los que abren una especie de túnel para que cada cual pueda sacar conclusiones que no necesariamente van de la mano de la realidad, pero que empiezan a crear la duda en el corazón, en el conocimiento y en la expectativa de la gente frente a los políticos. Aquello de ser serio y aparentarlo se renueva y se recicla día a día. Pero Yo también insisto, perdón. Ya te vamos a dar espacio, Bertico. Sí, por favor. La situación es la siguiente. El PRM insiste en que el PLD tiene una campaña en contra de su partido que busca hacer pensar a la gente que ellos están detrás de un reparto. El PLD, desde su lado, dice, bueno, pero es que ellos me están entregando estas cosas. Las muestra en Twitter, se las dice a los medios de comunicación. confirma Agripino. Perdón, no estoy diciendo que sean ciertas o falsas. Lo que ¡Claro! es lo que dice Reina. Por supuesto. El PRM se niega rotundamente. Fíjense que Guadalupe hizo una salvedad que es interesante. Perfiles no son nombres, señores. Perfiles no son nombres. A menos que sean, Catherine, esto, Catherine. como esto, pero no esto. Miren, yo no voy a tomar partido por nadie. No son nombres. La pregunta también que yo quiero saber es si de esos 15 nombres del listado estaban por encima de gente que depositó su currículum, que tramitó su proceso. ¿Y cuál es la expectativa de poner un nombre? ¿Cuál es la expectativa? Elegirlo. Perdón, que ya hicieron su proceso. que no estaban, que no se sometieron, no estaban sometidos. Eso es peor. Es peor, así es, por eso es que digo que es peor. Yo quiero. Esa es mi pregunta de hoy. Brevemente. Perdón. ¿Cuáles nombres están Y se lo ahí? digo, No, en los que fueron Se lo quiero- aspirantes. No, algunos sí, Está algunos sí. bien, No pero- todos. Pero Sí, perdón, hay dos. Perdón. Tobías, Guadalupe y Monchi. Y a los miles y miles de dominicanos y dominicanas que ven este programa. Se lo digo claro. El PRM y el bloque de oposición, al inicio de un diálogo llamado por el presidente de la República, cuando todavía el Senado no había llamado a depositar las documentaciones requeridas para crear el listado de posibles miembros de la Junta Central Electoral, suministró esa lista a Monseñor Agripino, dado una solicitud que Monseñor le hiciera. Peor. O sea, Para hace que 3 nunca la había meses. creado. Ese era el primer día. Ay, Dios Perdón. mío, pensaba que era el fin de semana. Pero perdón. Déjalo ahí, Bertico. No. No, pero yo no quiero que me ataquen a Bertico porque No. él está defendiendo la posición de su partido. La idea es que él cuente, pero que él explique. No, perdón. No solamente que estoy defendiendo la posición de mi partido. Tiene que hacerlo, Bertico. No solo eso, sino que como político me he caracterizado por decir la verdad. Claro. Y lo estoy diciendo aquí, no es una cosa por otra. Guadalupe, Monchi y Tobías, y todo lo que hemos discutido el tema aquí, el PRM no le ha dicho, porque si hubiese depositado una lista, va y le dice a Reinaldo, esos son los míos, a la Junta Central Electoral, ¿A Reinaldo? al Senado, los suministran en el Senado. A Dionis Sánchez de la comisión. A Reinaldo, porque Reinaldo, Dionis es una... Pero no puede depositarlo en el Senado si ustedes dijeron que ese Senado no podía elegirlo. Perdón. Es decir, ustedes sacaron Vuelvo al y Senado de la aclaro, decisión. Si hubiese sido un reparto, nos ponemos de acuerdo con Reinaldo, estos son los nombres míos. Usted dice que porque se le entregó a Monseñor es otra cosa. No, se le entregó a Monseñor la petición de él para desde ahí empezar a reunir posibles nombres. Entiendo. Y hacer un gran acuerdo de consenso. Ese consenso que todos sabemos, y aquí lo discutimos en varias ocasiones, se desvaneció porque no se crearon las condiciones. Recuerden que una cosa estábamos haciendo en la comisión y otra cosa estaba haciendo la comisión que se creó en el Senado para tales fines, que es quien al final tiene la última palabra. Entonces, aquí lo de la no suministración de la lista y salir ahora una lista y admitirle al presidente del partido no quiere decir que fue ahora que se suministró esa lista. No, esa lista es muy pero muy vieja y yo quiero que quede claro las características de las personas que están ahí, y Monchi muy bien lo dijo ahorita,
es muy incoherente. Es que eso no está en tela de juicio, Ortiz. Esas personas que están ahí. Entonces, hay gente de toda la probidad posible. Y a Pero que esas Guadalupe, 15 sacan quien a es una nosotros miembro de la 200. oposición política de este país. Lo excluyen. A Guadalupe, que es miembro de la oposición política, le digo, Guadalupe, aquí se inició una lucha por un proceso de una junta transparente. Yo he visto a Guadalupe oposición política como ustedes, como que le he visto que vino de viaje duro. No, una oposición, una opositora. No, yo soy política, pero una política independiente, una política que dice las cosas como la ve, como la siente. Exactamente. Y si no estoy de acuerdo con la forma como se ha manejado el proceso de elección de la Junta, pero yo tengo no que hay por decirlo. qué sumarse a Claro, ello, Dios. no me sumo ni a uno ni a otro. Pero yo creo tampoco, que hay porque que- Decía San el país Agustín que tiene errar es que ser- humano y que mantenerse en el hierro es diabólico. Hay que hacer las cosas de manera diferente en este país. Pero yo defiendo mi posición del PRM. Nos vamos, chicos. Reitero, la posición del PRM y es la verdad que hemos dicho. Y el PLD tiene su verdad. Solo que el PLD tiene tantas bocinas a su favor que cualquier mentira la quieren convertir en verdad. Vale. Vamos a Además que tener- usted tiene su espacio acá, Vertico, para Vamos a hablar. tener que hacer varios Y muy- programas para óyeme, que y Vertico muy pueda interesante. Y muy convencernos. interesante. No, yo voy a venir todos los días y tengo que venir. Ah, ok. No tengo problema. Que Y tengo que varios venir todos los programas días. para que nos convenza No, del porque no, licenciado. Vertico viene, también está Josefa Castillo. Ay, Josefa. Josefa que no se queda atrás, Señor. Déjame Estamos, Vertico, estamos mejor. listos con el programa de esta noche. Yo les agradezco a ustedes, como siempre, que nos hayan acompañado. Nuestro compañero Franklin Guerrero está con nosotros esta noche, acá en el resumen final. Amigo, ¿qué Franklin tal? ¿Cómo cogidita como tú. estás?